Bien, el día de hoy estoy trayendo algo diferente. Lo hacía bastante en el canal. A diferencia de los entrenamientos, también mostraba cómo fabricar productos de calistenia, de entrenamiento. Y en esta ocasión les estoy mostrando es cómo hago para reforzar las mini paralelas de madera. Una vez que ya las tienes, si las compraste, si las fabricaste tú anteriormente, tengo en la descripción te dejo un link de cómo fabriqué unas hace varios años. Lo cierto es que estas mini paralelas están pegadas normalmente con pegamento de madera. Igual si lo haces de una forma correcta no vas a tener ningún problema. Puedes hacer con ellas, todavía no le he puesto la goma antideslizante por si acaso, pero es solo para mostrarte que aún así con pegamento puedes hacer muchas cosas con ella. Puedes hacer flexiones, puedes hacer tucks, planchas, handstand. Aquí se me resbala un poco porque no tiene las gomas antideslizantes, pero puedes hacer muchas. Las puedes usar normalmente, tanto las grandes como las chiquitas. Entonces pero muchas veces las personas quieren sentirse más seguros todavía con el producto que tienen. Entonces las puedes reforzar colocándoles muchos le colocan clavos, también le puedes colocar un perno para hacerlo mucho más resistente. En caso de que se te llegue a despegar, está el perno sosteniendo con una tuerca para que te dure más, sea más fuerte. Entonces te voy a mostrar cómo yo lo hago para darte una idea para cuando tú si decides realizar las tuyas, o si ya tienes unas que sientes que se están soltando un poco y lo puedes hacer. Entonces vamos a hacerlo. Ok, te comento que para iniciarnos estaré usando una mecha para madera, obviamente un taladro y una mecha de madera para abrir hoyos en la madera. Taffy, ya vas a tener que moverte de ahí porque voy a hacer ruido. Estaré usando una mecha o broca para madera y la idea es que sea del largo de la paralela para que solo quede, para que la atraviese, pero no tanto para no hacer un desastre. Pero la idea es que atraviese por completo la mini paralela, porque si no vas a tener que hacer un hoyo hacia un lado y el otro hoyo hacia el otro lado y va a ser más difícil. Bien, empecemos. Puedes hacer una marca, más o menos medir el centro, pero ya yo lo he hecho antes y tengo una noción de dónde es el centro aproximadamente. Tiene que ser el centro entre la barra de madera y el centro entre la base. O sea, pudieras medir cuánto hay de acá a acá y colocas en la mitad un punto y también este ancho, y así llevas una referencia. Bien, obviamente tratas de sujetarlo con algo. Yo suelo sujetarlo con los zapatos, no es la manera más segura, pero trato de hacerlo con precaución. Bien. Sale casi. Ya, aquí ya atravesó, como ves. Ya hice una de las mini paralelas y ahora cambio a la otra
mini paralela para terminar de abrir los hoyos. Serían 4 hoyos. Queda el hoyo hecho y cambio de lado. Lo importante es tratar de hacerlo centrado. Esto nos va a ayudar para la siguiente fase de lo que estamos haciendo. Bien, ya tenemos los 4 lados. Ya con esto terminamos la primera parte. Viene la otra fase. Taffy, ahora voy a seguir haciendo el trabajo, pues necesito hacer la parte 2. No, tienes que quitarte de aquí. Ven, sale de ahí, vamos. Vamos. Dame la otra pata. ¡Ah! Vamos. Ya. Bien, para la siguiente fase debemos cambiar las mechas. Sacaremos esta que es para hacer los hoyos pequeños y colocaremos esta mecha para hacer hoyos grandes en la madera. La idea de esto va a ser poder hacer un hoyo en la parte de abajo de las paralelas, es decir, acá, y tenemos aquí, y tenemos como guía el hoyo que hicimos con la otra mecha. Entonces vamos a hacerlo con esta. Aquí debemos voltearla y hacerlo. Antes de empezar, cuando estoy haciendo los cambios de las mechas y todo eso, prefiero hacer desconectar todo primero por seguridad, y cuando ya estoy listo para empezar, ahí es cuando la vuelvo a enchufar. Aquí la idea va a ser hacer el hoyo. Usamos como guía el hoyo que ya hicimos con la otra mecha, y vamos a tratar de hacer un hoyo hasta la mitad aproximadamente del ancho o alto de las paralelas del triángulo, sin contar la barra, solamente de este pedazo, como por la mitad. Bien, puede ser más o menos como hasta acá, si lo pueden ver, y debemos repetir este proceso en los 4 lados de las paralelas. Sale, para allá. Ok, ya terminamos con la parte de abrir los hoyos y el desastre con la madera. Vamos a pasar a la parte más fácil, pudiera decirse, que es la de colocar los pernos. Yo mientras voy a tener que terminar de hacer todos los hoyos y perforaciones con todas estas que tengo acá, pero el video va a pasar directamente a donde entreno, que ahí tengo los pernos para colocarlos en las mini paralelas. Ok, ya estoy de vuelta en mi casa. Pasé por la ferretería comprando los tornillos y tuercas que necesitaba. La idea es que uses unos que sean del largo de tu mini paralela, del triángulo, y que no sean obviamente ni demasiado largo que sobresalgan de la madera, ni que sean muy cortos para que
los puedas colocar adentro y puedas colocarle la tuerca. La idea es colocar el tornillo por la parte de arriba y la tuerca desde abajo. Por eso es que hicimos este hoyo más grande. Para hacer esto tenemos dos opciones que les voy a mostrar. La primera opción es obviamente con un alicate, que era la opción que yo usaba, ya que la idea es atravesar el tornillo por la parte de arriba. Recuerda que tiene que ser la cabeza del tornillo que no traspase, o sea, tienes que asegurarte que la cabeza del tornillo sea más grande que el hoyo que hiciste para que no traspase y se frene acá. Este es el que siempre uso porque me gusta cómo se ve. Y el tornillo justo llega hasta acá, hasta el borde. Le coloco la tuerca. Obviamente si la giro con mi dedo va a llegar un momento en que no va a dar más, e incluso si logro que llegue hasta el final no va a quedar bien apretado. Entonces vamos a ver, aquí creo que va a llegar hasta el final, pero está un poco flojo, entonces se mueve igual. Miren, no sé si el micrófono capta el sonido. Bien, lo que yo hacía antes, y que para eso me sirve el hoyo más grande, es tanto para colocar el tornillo con mis dedos como para usar una herramienta como un alicate. Entonces con el alicate lo vas a girar hasta que lo giras hasta que quede bien apretado. Lo que pasa es que a veces soy derecho y a veces soy zurdo, entonces aquí quizás se ve bien en la cámara. Entonces lo vas girando hasta que quede apretado. Esta es como la opción más económica, fácil. Casi todos tienen un alicate en su casa. Luego yo, como hago mini paralelas de madera para vender, opté por comprar una llave de estas que son así. En algunos lugares la llaman chicharra. Bueno, una llave de este tipo que se usan unos dados. Entonces tienes que tener un dado que sea de la medida de la tuerca que estás apretando. Ya tenía otro acá, porque este es el mismo que uso para apretar las barras que ves aquí atrás. Y es más fácil que andar usando una llave. Bien. Cuesta un poco sacarlo, pero una vez que lo sacas es fácil de usar. Entonces lo colocas aquí adentro y es más fácil girar. Igual necesitas tener este hoyo grande, pero no tiene que ser necesariamente tan grande, sino que sea del diámetro del dado que uses. O sea, si quieres hacerlo, mira, unos milímetros más pequeño, pudieras usarlo. Entonces puedes tomar eso en cuenta para la hora de hacerlo. Aquí ya se apretó tanto que va a quedar de esta forma. Déjame acercarme acá con la cámara, a ver si se ve bien. Sí, aquí que puedes ver cómo queda bien adentro, que incluso la mitad de la tuerca entró en la madera, así no se va a mover más. Y queda, por lo menos yo usé este diseño en negro, pero puedes usar el que tú quieras, plateado, cuadrado, como de la forma que quieras que sea el tornillo. Obviamente tiene el pegamento, aquí se puede apreciar. Con este pegamento no se va a salir, o sea, ya que hagas handstands, planchas, flexiones, no vas a tener problema. Bien, ahí estamos por ese lado. Voy a terminar los otros tres. Recuerda, si te es de utilidad, darle un like, compartirlo con quien creas le puede ser de utilidad, suscribirte, comentar. Todo eso ayuda a los pequeños canales como el mío para que se visibilicen.
Con esto básicamente ya estuvieras listo en la parte de ajustar y reparar las mini paralelas. Ok, vamos a quitar estas de aquí un momento. Aquí te muestro el modelo sin los pernos y aquí el modelo con los pernos para mayor soporte. En sí son el mismo modelo, de hecho este ya está terminado. Le coloqué aquí unas gomas, como puedes ver, y a este me falta colocarle las gomas después de haber hecho este trabajo. Obviamente entre las ventajas y desventajas principales de las mini paralelas de madera completamente serían que son más resistentes a la hora de ambientes salados. Si vives cerca del mar o lugares donde siempre se está lloviendo y se te puede estar mojando todo el tiempo las mini paralelas, yo te recomiendo que tengas unas completamente de maderas. Son más ligeras y son menos partes que mantener. En comparación, cuando tienen algún perno o soporte de metal, lo bueno es que son un poco más firmes. Aparte del pegamento, tienen una parte física que está apretando, que es la tuerca con el tornillo. La parte mala obviamente es que se puede ir oxidando, y aparte de que se va a ir manchando por el óxido, puede llegar a un momento que se rompa o que te pueda dañar el óxido. Si se rompe un poco el hierro, te puede romper. O sea, yo para ambientes, si vives en la playa o en lugares donde esté lloviendo, te recomiendo que utilices mini paralelas completamente de madera en ese caso. Esa sería como la ventaja y desventaja principal. Pero en sí, en cuanto a usos, es prácticamente lo mismo. Y obviamente esto va a pesar algunos gramos más, pues lo que pesen los tornillos con las tuercas multiplicado por 4, porque son 4 tornillos. Y ahí tienes. Como te comenté, a estas luego tengo que colocarles esta goma que le coloco acá. Si quieres que te haga un video comentando sobre ese proceso también y te coloque las gomas que uso, el pegamento que uso, te sirve de idea para usarlo y cómo lo hago, déjamelo en los comentarios y te hago otro video extra. Este fue en sí para mostrarte cómo hago pasar desde esta mini paralela a hacerle un soporte mejor, un refuerzo pudiéramos llamarlo. Y bueno, ahí estamos. Recuerda suscribirte, dejar tus comentarios, darle like, compartir. Espero te haya gustado y nos vemos en otro entrenamiento, en otros consejos sobre accesorios de calistenia. Bien, mueve los límites.